Bienvenidos a su canal Arte con Todo. No es frecuente que tengamos obras pictóricas en este canal, pero siempre hay excepciones a la regla y hoy vale la pena porque veremos arte con todo tipo de hiperrealismo número 2, creado por un gran pintor autodidacta. Recuerden, como les he dicho antes, que todos los seres humanos nacemos con algún o algunos talentos, es decir, todos tenemos alguna capacidad concreta que de manera natural se nos facilita todo y que disfrutamos desarrollándola, ya que esto no nos supone un gran esfuerzo. Precisamente nuestro artista invitado, Ivan Ho, nació indudablemente con la habilidad de pintar. Desde muy pequeño le interesó el dibujo, pero entonces solo lo veía como un hobby. Hace unos 7 años comenzó a cambiar su profesión para convertirse en artista de tiempo completo. Ivan, te felicito y admiro por tu gran talento y gracias por compartirlo con el canal Arte con Todo. Ivan nació y vive en Singapur, cuyo nombre oficial es República de Singapur. Es un país soberano insular de Asia, formado por 63 islas, cuya forma de gobierno es una república parlamentaria. Este joven y talentoso artista crea exquisitos dibujos hiperrealistas. El hiperrealismo o fotorrealismo es un movimiento artístico figurativo que reproduce la realidad con una nitidez y definición semejante a la exactitud fotográfica, pero aplicando técnicas pictóricas o escultóricas que hacen la imagen más vívida que la mera fotografía. La obra hiperrealista de Ivan Ho es tan verosímil, realista, que parece más viva que la realidad conocida. No se distingue en ninguna de sus obras evidencia del proceso de ejecución, debido a la perfección en los acabados. Utiliza lápices y pasteles sobre superficies de madera que le dan al fondo una textura única y le dan mucha dimensión e ideas para crear algo muy cercano a la realidad. Ivan recomienda a todos los jóvenes futuros artistas que ven este canal que sean muy humildes y nunca dejen de estudiar y practicar disciplinadamente y muy duro. A él siempre le ha gustado el arte realista desde que era muy joven y decidió continuar su camino dibujando el estilo anamórfico en 3D. Su proceso comienza generalmente a partir de fotografías de referencia o fotografías que él mismo toma y que le facilitan la creación de sus dibujos anamórficos. Ivan Ho utiliza pinturas pastel para sus obras porque crean efectos suaves que necesita, especialmente cuando trabaja en el pelaje de algún dibujo de un animal, y también pueden funcionar como una capa base y cubrir áreas más grandes rápidamente. Siempre las combina con otros medios, por ejemplo con lápices de colores, con acrílicos o tintas. Estos dibujos fotorrealistas que están viendo pueden dejar sin palabras a cualquier espectador. De hecho, es muy difícil creer que estos retratos, animales y objetos que tienen ustedes delante en esta pantalla sean dibujos. Son tan reales que pueden confundirse fácilmente con el objeto real. No deben olvidar suscribirse al canal Arte con Todo y anotar en la sección de comentarios un número de 3 cifras para concursar. Los que aspiren a ganarse una escultura de arte con todo cada que completemos múltiplos de 500 suscriptores.
Y de parte de este canal les recomendamos a todos que este video sí definitivamente lo compartan desde ya en todas sus redes, porque es de no creer las obras que vamos a ver. A él le encanta pintar superficies de vidrio o efectos de agua. Los retratos de animales también son sus favoritos para dibujarlos. Examinen cada pieza en detalle, busquen pistas que les muestren que en realidad se trata de un juego de percepción. Dudo que las encuentren. Como también dibuja piedras y todo tipo de objetos, les recuerdo que este canal se sostiene económicamente con la venta de este libro, Minerales, cómo identificarlos. Los que quieran apoyarnos, cómprenlo entrando al link de Amazon que les dejo en la descripción de este video. Gracias por sus compras. Miren ese pez dorado nadando en un vaso de plástico de Starbucks. Hasta este desordenado accidente con Nutella, mejor dicho, uno no sabe cuál escoger. Son sorprendentes. Si aún no se han suscrito a nuestro canal Arte con Todo, solo presionen este logo que indica la flecha y se suscriben de una vez. Los espero a todos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.